con la profesora Johanna Sala. La profesora es abogada, especialista en negociación y relaciones internacionales y magíster en ciencia política. Además, se ha desempeñado como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, gerente de proyectos en la Organización de Estados Americanos OEA en Washington y docente universitaria en Bogotá, entre ellos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La profesora vivió 4 años y medio en Singapur y viajó extensamente por el sudeste asiático, lo que le permitió escribir su libro que contiene 15 crónicas viajeras. Johanna, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. ¿Están viendo ya la pantalla? Sí, estamos viendo tu pantalla. Bueno, muchas gracias a la universidad y al Observatorio de Asia por invitarme. Le tengo mucho cariño a la universidad. Efectivamente he sido profesora, tutora, tomé un diplomado en la Tadeo y conservo amigos que me invitan a este tipo de charlas, entonces es un honor estar con ustedes. Mi vinculación con Singapur es, aparte de, como mencionó Lina, que viví 4 años y medio allá, estuve muy de cerca conectada con el proceso de nacimiento de la Embajada de Colombia y mi hija mayor estudia en la universidad en Singapur, entonces estoy totalmente parcializada, como se van a dar cuenta, soy una fan de Singapur. Espero transmitirles un poco ese entusiasmo y ese amor que siento por ese país maravilloso. Hagamos un ejercicio rápido de ubicación. A veces desde Colombia o desde América Latina, cuando pensamos en Asia, se nos viene a la mente China, Japón, India, de pronto Corea, pero no tenemos en cuenta países chiquiticos como los del sureste asiático. Entonces, para este momento, espero que ya algunos de ustedes hayan ubicado a Singapur en el número 20 de este mapa mudo. Efectivamente, es este pequeñísimo punto rojo en el mapa, así se le conoce también, que más o menos cuelga de la península de Malasia. Está separado por 2 grandes islas, Sumatra y Borneo. A la derecha, al oriente, queda el mar de China Meridional, un poco más arriba el Golfo de Tailandia. De Sumatra lo separa el Golfo de Malaca, el Estrecho de Malaca, que lleva al mar de Andamán y después al Océano Índico. Como ven, es una posición estratégica la que tiene Singapur, ni siquiera le llegan los tifones que azotan acá a Filipinas, no le llegan los tsunamis que azotaron a Tailandia, especialmente en el 2004. Entonces, es uno de los 20 países más pequeños del mundo. Acá ya en este mapa más amplio de Asia vemos que es apenas una puntica que cuelga de Malasia. Ya este mapa los ayuda a ubicarse mejor. Acá también se ven, por ejemplo, los 10 países de la Asociación del Sureste Asiático, ASEAN. Yo soy muy fanática de los mapas, por eso les estoy pasando tantos. Este me interesa para que conozcan el término antípodas, que es un lugar situado diametralmente opuesto al otro. Entonces, más o menos, si desde Colombia o desde Ecuador atravesáramos una línea por el centro de la Tierra, llegaríamos exactamente a Singapur, cuya latitud es 1 grado 15. Tenemos 19.000 kilómetros de distancia desde Colombia hasta Singapur, 13 horas de diferencia y vuelos de más o menos 30 horas para poder llegar a Colombia. La ruta más cercana es Europa, 13 horas hasta Europa y 13 horas hasta Colombia. Estos son los símbolos patrios de Singapur. Mayula Singapura es el nombre del himno nacional en malayo, pero hay que tener en cuenta que Singa, esta palabra se parte en 2 en sánscrito por una leyenda o un mito fundacional del siglo XIII, significando Singa, león, y Pura, ciudad, o sea, ciudad león, aunque en realidad cuando ese príncipe en el siglo XIII se acercó a las costas de Singapur, creyó ver un animal que era un león, pero en Singapur no hay leones, únicamente en el zoológico. Mayula, que es en malayo, quiere decir hacia adelante, y precisamente nos lleva al espíritu progresista y a la proyección a futuro que vamos a ver que tiene Singapur. La bandera tiene rojo, que significa la hermandad universal y la igualdad, y blanco, que ya saben significa pureza y virtud, pero además las 5 estrellas y los 5 mechones de la melena del león
significan los 5 ideales básicos de Singapur, que son democracia, paz, progreso, justicia e igualdad. Además, hay que tener en cuenta que la bandera china también tiene 5 banderas, 5 estrellas, es para darle un reconocimiento a la población china, y que la luna creciente, la cual es un reconocimiento a la población musulmana de Singapur, hace alusión a que es un país joven. Y el león, pues obviamente significa coraje, fuerza, la excelencia de su gente, la resiliencia ante los desafíos. En esta diapositiva vemos unos datos básicos de extensión, demografía, historia, afiliaciones de esta pequeña ciudad-estado. Aquí sí ya vemos más exactamente por qué es una isla-país y que está separada de Malasia escasamente por el estrecho de Johor y por 2 puntos fronterizos por los que transitan diariamente 50.000 malayos y singapurenses se mueven por esos 2 pasos fronterizos. El aeropuerto queda acá. Es uno de los países más densamente poblados del mundo porque más o menos 7.400 habitantes viven por kilómetro cuadrado. El total de la población, acá lo tenemos, 7.5 millones de habitantes, con unos expatriados de más o menos 2 millones, que son los extranjeros que llegan a Singapur con contratos con multinacionales. Fue colonia británica. El primer colonizador, dijéramos, fue Sir Stamford Raffles. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, sufrió ocupación japonesa con campos de concentración en Singapur. Se anexó a Malasia en 1963, pero Malasia lo expulsó 2 años después, intempestivamente. Fue una sorpresa y una decepción muy grande para el líder fundador de Singapur, que más adelante se los muestro, y finalmente declararon su independencia de Malasia en agosto de 1965. Inmediatamente se hizo miembro de la ONU, además es miembro de la Asociación de Países del Sureste Asiático, como les mencioné, ASEAN, es la sede de la APEC y también hace parte del Movimiento de Países No Alineados, NOAD. Es estado asociado a la Alianza del Pacífico, esto nos vincula un poco con Latinoamérica porque ya saben que la Alianza del Pacífico está compuesta por Colombia, México, Perú y Chile. Entonces Singapur es estado asociado. Aquí también podemos ver unas islas importantes, la isla de Jurong, que es industrial, y es donde se va a pasar el megapuerto que va a estar listo en el 2027. La isla de Sentosa, que es de diversión, tiene una sede de Universal Studios, tiene casinos, Hard Rock Café, bueno, muchas canchas de golf. Y de pronto está la isla de Pulau Ubin, que es para turismo silvestre. Esas son como las principales islas. Y también acá estamos viendo todo lo azul que son los reservorios de Singapur para recoger agua. Más adelante hablaremos de eso. Este ya les prometo que es el último mapa, pero es para mostrarles la evolución de una aldea de pescadores a uno de los 4 tigres asiáticos, junto con Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong. Es decir, de una colonia que en javanés quería decir esta palabra Temasek, aldea de pescadores, al tigre o dragón, porque básicamente durante los años 60 a 90 hubo una rapidísima industrialización y unas tasas de crecimiento excepcionales. Entonces, la evolución es básicamente en una sola generación, en más de 30 años, Singapur pasó de ser del tercer mundo al primer mundo. Eso es lo sorprendente y lo excepcional de Singapur. Pero ya en esta diapositiva vemos algunas particularidades que realmente lo hacen único, dentro de las cuales destaco ante todo la diversidad y la convivencia armónica. Al ser una sociedad multiétnica, multicultural, multirreligiosa, vemos que es abierta a todos. De todas maneras, el 76% de la población es de origen chino, el 15% es de ascendencia malaya, más o menos 7.5 millones provienen de India y 1.5 millones son de otras etnias. Y en cuanto a armonía religiosa, están estas 10 religiones de la lista, pero voy a decirles el porcentaje que ocupan las mayorías. Budismo, por ejemplo, es el 33%,
cristianismo el 18%, islam 14%, taoísmo 10% y las otras reunidas más o menos el 0.6%. Algo que yo destaco es que creo que es el único país del mundo donde el barrio indio y el barrio árabe están exactamente a continuación uno del otro. Eso no ocurre, yo creo que en ningún país. Lo que digo a continuación sí puede que ocurra en otros países, que en la misma calle, en el mismo barrio hay templos hinduistas, sinagogas judías, mezquitas musulmanas, iglesias protestantes, catedrales, pero el hecho de que colinden los barrios indio y árabe sí realmente es una particularidad. En este momento la presidenta es una mujer musulmana, Halima Yacob, desde el 2017 y los periodos presidenciales son por 6 años. Algunos de los calificativos que se les ha dado a esta ciudad es la que ya vieron que le dio título a esta presentación y me encanta, la joya del sureste asiático, pero también una maravilla creada por el hombre, una ciudad jardín, una ciudad vertical, una ciudad global y una smart city, o sea, una ciudad inteligente. Los HDBs son las viviendas de interés social, más o menos son 1 millón de viviendas en las que habita el 80% de la población singapurense. Son edificios todos iguales, distinguidos por colores y a veces por números, pero lo interesante es que hay cuotas raciales para poner a convivir en el mismo bloque, en el mismo edificio, musulmanes, hinduistas, chinos, y precisamente lo hacen a propósito para evitar conflictos. Por eso es que a continuación digo que en Singapur no hay enclaves étnicos, es para evitar lo que podría llamarse muy antipáticamente guetos. Además, no hay tugurios, no hay indigentes, y aunque más adelante profundizaremos en las clasificaciones mundiales, pues algo que hace único a Singapur es que definitivamente siempre está en los 3 primeros lugares de algo. En este caso mencioné entre los países más costosos, con mayor poder adquisitivo y más seguros. En Singapur no hay homicidios intencionales, o sea, están 100% libres de homicidios intencionales y pues de raponeros, de cualquier tipo de violencia callejera, más o menos llamémoslo así. A la izquierda ven la foto del líder fundador, el padre de la patria, Lee Kuan Yew, que murió en el 2015, justamente el año en que Singapur iba a celebrar su aniversario número 50. Lee Kuan Yew duró 7 periodos como primer ministro, o sea, más o menos 30 años, y es el padre del personaje que vemos aquí a la derecha, Lee Hsien Loong, que es el actual primer ministro. La visión de estos líderes del partido mayoritario que se llama el PAP, Partido de Acción Popular, hizo que Singapur siempre mirara hacia el futuro y empezara a preparar a su gente, a sus dirigentes, para que las transiciones siempre fueran suaves y siempre tuvieran la misma visión concertada de país. Vemos al primer ministro acá, Lee Hsien Loong, con Xi Jinping, el líder chino, para mostrar también que Singapur, aunque es pequeñitico, ha sido muy inteligente en su diplomacia para mantener excelentes relaciones tanto con China como con Estados Unidos y en general con todo el vecindario. Singapur es una república parlamentaria unicameral y algunos de los epítetos que se le han dado es dictadura benévola o dictadura benevolente, o un país híbrido, ya que tiene rasgos tanto democráticos como autoritarios, o una democracia light, quiere decir con imperfecciones. Sin embargo, la aceptación popular del gobierno llega al 85%. El único partido de oposición, aunque casi no se le puede considerar tal, es el Partido de los Trabajadores. El primer ministro tiene un periodo de 5 años y, como mencioné, el presidente, la presidenta, de 6 años. Este es uno de los temas que más le interesaba al doctor Posada cuando me pidió que dictara esta charla, y es el factor anticorrupción. ¿Por qué Singapur siempre está en los 3 primeros lugares de anticorrupción? Y obviamente es algo que Colombia debería aprender. Esto nos introduce al
concepto que está aquí en el número 3, que es Nation Branding, que es como el sello distintivo o el reconocimiento de lo que puede ofrecer un país, sus esfuerzos para crear y cultivar una imagen. Y en este caso, definitivamente, ese sello distintivo es la eficiencia y la efectividad, y que los dineros públicos son sagrados, como les digo en el número 2. Es como una pirámide donde la cima es incorruptible y entonces tienen autoridad moral para ejercer hacia los de abajo. Entonces el esfuerzo viene de arriba abajo, la ley aplicándose a todos sin contemplaciones. Incluso los ministros ganan lo mismo que ganarían en el sector privado. Entonces realmente no hay aliciente para corrupción. Tienen de todas maneras una agencia anticorrupción independiente, son durísimos en ante el lavado de activos, tienen unas profundas investigaciones contra los sospechosos a los que aplican la carga de la prueba para que demuestren que han adquirido su dinero legalmente. Si no son capaces de demostrarlo, se les confisca y además tienen cárcel. Entonces, más o menos es la filosofía de la integridad para la credibilidad. Como tienen tan pocos recursos, por eso es que los dineros públicos son sagrados, tienen que cuidar lo poco que tienen y no robárselo. El escrutinio se refiere a que los mismos ciudadanos denuncian. Y todo esto también es una muestra de lo que en diplomacia se conoce como el poder blando o suave, que es algo por lo que Singapur es admirado, respetado e imitado. Poder blando en contraposición al poder duro, que es el poder militar. Entonces Singapur tiene ciertos, dijéramos, elementos intangibles que hacen que sea tan atractivo y que lo quieran copiar, y definitivamente uno de esos factores es la anticorrupción. El otro factor importantísimo es la educación. Definitivamente a los niños los preparan desde chiquiticos para ser excelentes. Más o menos cuando terminan la primaria, a los 10 u 11 años, presentan unos exámenes complicadísimos que ya los van dividiendo, los van dirigiendo a si van a ir a una universidad o a un tecnológico. Más o menos el 30% termina yendo a la universidad. En Singapur hay 360 colegios públicos que más o menos agrupan a 522.000 estudiantes. Y lo importante de esta competitividad es el alineamiento del sistema educativo a las metas del desarrollo económico. Es decir, el ministerio y el país les dice a las escuelas qué se necesita, en qué campo se está necesitando, por decir algo, más ingenieros, más arquitectos, y eso es lo que Singapur produce. Entonces la educación se convierte en el motor del capital humano que conduce al crecimiento económico. Es una educación holística, flexible, que se acomoda a las habilidades, porque como digo ahí, no todos podemos estudiar ni hacer lo mismo y no todos somos buenos para lo mismo. Hay una planeación integrada entre los ministerios, los textos escolares son de altísima calidad y cada campo educativo es asesorado por las industrias en ese mismo sector para actualizar a las demandas cambiantes. Hay un compromiso permanente con la juventud. Y acá donde les digo que estándares y evaluaciones ambiciosas, el prestigio, como les dije, es un elemento de poder suave. Singapur ocupa el puesto número 2 en las pruebas PISA, y en la clasificación del año 2020 en ranking mundial, 2 universidades de Singapur, la tecnológica, que es NTU, y la nacional, que es NUS, ocupan el número 11. Además, también hay intercambios con universidades de Europa y de Estados Unidos. Por ejemplo, de Europa está INSEAD, que es una escuela francesa de administración de empresas, y de universidades norteamericanas está Duke, Facultad de Medicina, junto con NUS de Singapur, y un College de Humanidades y Ciencias Sociales, que es Yale NUS, con 1.000 alumnos de 65 nacionalidades. La inversión en investigación e innovación es toda. Los maestros tienen... Ser maestro en Singapur es una profesión digna, respetable, y son líderes innovadores, les pagan bien, los entrenan en unos institutos especialísimos del gobierno,
Entonces, pues obviamente buenos profesores producen buenos alumnos y todo el sistema educativo se va mejorando permanentemente hasta lograr pues esa excelencia que ellos buscan. En las fotos, en la parte de arriba, ven el puerto de Singapur y en la parte de abajo ven el aeropuerto de Changi. El puerto es el número 2 del mundo en volumen de mercancías después de Shanghái. Y el aeropuerto Changi muchas veces ha quedado en el puesto número 1 del mundo. El aeropuerto tiene 4 terminales, ya tiene visión a futuro de una quinta terminal, mueve 82 millones de pasajeros al año, porque resulta que a Singapur le llegan 18 millones de visitantes al año, o sea, 3 veces su población, constituyéndose en el 5º país más visitado del mundo. Obviamente la mayoría de viajeros son de Asia, pues por la lejanía. Además, en este aeropuerto de Changi, esta como burbuja, esta cúpula que ven acá, fue inaugurada el año pasado, se llama The Jewel, es como un centro comercial con una caída de agua artificial, la más grande del mundo, con trenes, con almacenes, toda una infraestructura. Este aeropuerto tiene un mariposario, tiene piscina, o sea, es el sitio perfecto para pasar una escala, una conexión de más de 5 horas, puede uno sin salir del aeropuerto tener de todo. Y estos puntos en los que digo que Singapur es líder, va obviamente desde la lógica portuaria hasta las orquídeas. ¿Por qué las orquídeas? Resulta que es la flor nacional de Singapur, lo mismo que la de Colombia, pero Singapur produce híbridos de orquídeas, o sea, mezclas, y cuando van personalidades VIPs a visitarlo, por ejemplo, la reina Isabel, Barack Obama, bueno, altas personalidades, crean un híbrido y le colocan el nombre de ese personaje. Entonces hay más o menos 200 híbridos de orquídeas calidad VIP en el Jardín Botánico de Singapur, que además es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces todos estos son temas en los que son líderes. Por ejemplo, ha sido el primer país del mundo en implantar la tecnología de reconocimiento facial como método oficial para que los ciudadanos accedan a los servicios gubernamentales y a los privados. Se llama SingPass. No solamente su cuestión bancaria está ya manejada también por reconocimiento facial, el banco DBS, que es el mayor de Singapur, sino también todos los servicios que ofrece el gobierno. Han creado, por ejemplo, unos complejos innovadores que se llaman Fusionópolis, Mediópolis y Biópolis, que son para tecnología, para medios de comunicación, televisión, cine. Todo lo que ellos crean es en grande. A pesar de ser un país pequeño, es grande en todo lo demás, como lo seguiremos viendo. Entonces, ¿por qué decíamos que desde Colombia a veces no nos acordamos de los países pequeños como Singapur? Pues porque nos cogió ventaja, por decir, solo los latinos. México, Brasil, Chile, Perú llegaron mucho antes a Singapur de lo que llegó Colombia. El antecedente fue la visita presidencial de Juan Manuel Santos en el 2012, pero hasta 2 años después se decidió abrir la abrir la embajada con sección consular. En el marco de la Alianza del Pacífico, ese año se crearon 5 embajadas en distintos países, 3 en Asia, junto con la de Vietnam y Azerbaiyán, y en el caso de Singapur se decidió compartir con México. México puso las instalaciones y le dio espacio a Colombia. Durante esos 4 años que estuvimos allá nosotros, la diplomacia cultural que se ejerció a través de la embajada fue de altísimo nivel. Se llevaron desde grupos vallenatos, grupos de salsa, niños del Pacífico, chefs, escritores, una soprano colombiana, una amplísima diplomacia cultural. Además se atendió al gobernador y al alcalde de Medellín, a todas las personalidades de Medellín, gracias a que se ganaron el premio Lee Kuan Yew en el 2016. 2 años después, ProColombia decidió enviar un representante para reforzar la parte comercial, y la ministra Gina Parodi, que era la ministra de Educación en ese momento, en el 2016, visitó Singapur para hacer
intercambios educativos, establecer alianzas, y le interesaba sobre todo el método de matemáticas de Singapur y los textos escolares. Entonces, más o menos este fue el proceso diplomático de la llegada a Singapur. Hasta ahora yo soy consciente que les he pintado un panorama maravilloso, casi irrealista, pero sí, Singapur evidentemente tiene desafíos, tanto por tamaño como población, por el sistema mismo. Es así como tiene una dependencia altísima de la importación de alimentos. Por ejemplo, la carne y los lácteos vienen de Australia y de Nueva Zelanda, el pollo viene de Brasil, el cerdo viene de China, y además eran un país que no tenían agua y dependían de Malasia, pero ese acuerdo va a culminar y ya en este momento Singapur es totalmente autosuficiente en agua, agua que recogen, agua lluvia que recogen en sus 17 reservorios y después la canalizan, y porque además han implementado un sistema de desalinización del agua de mar que ya les permite ser autosuficientes. Como la meta a largo plazo es la sostenibilidad ambiental, alimenticia y de agua, pues ya Singapur está logrando sobrepasar este desafío. No tienen nada de recursos naturales ni minerales, pero se le ocurrió crear esa refinería gigante que les permite pues refinar el petróleo de otros que llegan aprovechando la localización estratégica del puerto. Entonces llegan los barcos de otros países, incluso de Rusia. Colombia también lleva petróleo crudo para que la refinería lo procesen. Entonces pues han sido muy innovadores. Para ellos ningún obstáculo se queda en problemas, sino que ven cómo aprovecharlo. La población crece rápidamente, como dijimos, es uno de los más densamente poblados, envejece rápidamente, lo mismo que en China y en la mayoría de países de Asia, hay una baja tasa de natalidad, y el recelo hacia los extranjeros se da principalmente porque los extranjeros hacen subir el valor de la propiedad y hacen bajar el nivel de los salarios. Falta de espacio de tierra para construir, también lo han solucionado, porque a través del sistema de reclamación de tierra al mar han logrado ampliar su territorio en un 23%. O sea, los 705 kilómetros cuadrados que tiene Singapur ya se han ampliado bastante robándole tierra al mar, pero eso ha generado, como vemos aquí en el último punto, ciertos roces con los vecinos. Es así como Indonesia, Malasia y Vietnam le han restringido la venta de arena para que siga haciendo eso de robar la tierra al mar. En cuanto a reclamación de tierra, también han previsto unas estructuras flotantes autosostenibles, son como unos satélites en la mitad del río, son impresionantes, unos paneles solares, unas granjas verticales, agricultura de ambiente controlado. Incluso han creado, por ejemplo, comida artificial que se produce por computador, pero es con los requerimientos nutricionales específicos para cada tipo de población y para cada grupo social. Entonces, si están bajos en alguna vitamina o si necesitan subir más proteínas, ya son capaces de producir esa comida como de futuro, como de astronauta, con formas y todo. Es impresionante, eso lo pueden ver en unos documentales que voy a mencionar al final para el que le interese profundizar. El debate sobre libertades civiles restringidas, si dijéramos que es el lunar de Singapur, es el punto débil, porque efectivamente en Singapur hay pena de muerte y ellos no van a cambiar su política. No la hay solo en Singapur para delitos de narcotráfico, la hay también en Malasia, en Indonesia y en Filipinas, entonces no están solos en eso. Pero sí hay censura, por ejemplo, en manifestaciones públicas. Si se van a reunir más de 5 para protestar, tienen que solicitar permiso policial y solo lo pueden hacer en una esquina de un parque específico que está destinado para eso. Es cierto que en Singapur no se consiguen chicles, no se puede comer chicles y hay multas por una cantidad de actividades. Entonces, pues es el balance entre un país maravilloso donde todo funciona con una disciplina impecable, pero con libertades civiles restringidas. En cuanto a lo de los trabajadores migrantes, desgraciadamente fueron los que más se contagiaron de COVID.
son los obreros básicamente que vienen de los países pobres vecinos de Bangladesh, de Myanmar, de India, que viven en condiciones de hacinamiento en unos espacios muy reducidos y sí, sobrepoblados, y ellos fueron los que más se enfermaron, pero el resto, Singapur ha manejado muy bien el COVID, la pandemia, y los muertos han sido muy pocos. Hasta ahora ya creo que entienden por qué se le llama Futurópolis, pero esta foto les puede aún ampliar más la inspiración. Es el complejo Marina Bay Sands, que consta de esas 3 torres con una especie de barco arriba. Es hotel, debajo es un centro comercial, hay casino, hay restaurantes. Aquí cerca está como mano abierta, que es una flor de loto, es el Museo de Ciencia. Tiene, sí, tiendas de todo tipo, un espectáculo de luz y sonido, tiene la tienda Louis Vuitton en una isla flotante, es la tienda más grande del mundo después de la de París, a la cual se accede desde el centro comercial por debajo a la isla Louis Vuitton. O sea, todo es pensado en grande, es impresionante, a eso me refiero con arquitectura futurista. Sobre estos rankings y estos listados, más adelante les puedo leer un listado mayor. En realidad yo no soy muy amiga de los rankings, y menos en este año, porque todos los lugares, por la pandemia, los lugares de inversión, todos los negocios, pues se han visto afectados, entonces puede que ya no sea el número 1, el número 2, sino el número 3, pero como les decía, Singapur siempre está en los 5 primeros lugares. Es arquitectura futurista, pero conserva lo colonial. Entonces eso es lo bonito, que a pesar del cosmopolitanismo y de ser una metrópoli abrumadora, impresionante, mantienen sus pequeñas casas que se llaman Black and White, legado de la arquitectura colonial británica. Entonces es una ciudad que mezcla las dos cosas. Ejemplos de esta arquitectura futurista son, por ejemplo, a mano izquierda, el complejo de viviendas Reflection, en la bahía de Keppel, y estos 31 edificios que los conocen como Lego porque son interrelacionados, como uno sobre otro, se llama interlace, también son residenciales. Y estos otros dos, las fotos de arriba, corresponden a Gardens by the Bay, jardines en la bahía, porque como decíamos, Singapur es una ciudad jardín, o un jardín dentro de la ciudad, llena de domos con invernaderos. Y abajo está el Hotel Park Royal, que incorpora la naturaleza, como en espacios verdes dentro de sus pisos, y la sostenibilidad, y casualmente es el hotel donde la Embajada de Colombia celebró un par de días nacionales de Colombia, 20 de julio, en esas instalaciones. Más o menos a manera de conclusión o de resumen, estas son las lecciones que podemos aprender de Singapur. Como decíamos, como no tienen nada, no tienen ni tierra ni recursos, el recurso más preciado pues es el capital humano, su gente. Las ideas son un recurso intangible que permite la innovación, la creatividad, la investigación en todos los niveles de la sociedad. En cuanto al patriotismo y al arraigo, es impresionante la celebración del Día Nacional el 9 de agosto de cada año. Es un despliegue, es un derroche de desfile militar, de pólvora, del avión de Singapore Airlines sobre los cielos, canciones, conciertos, de todo. Es un país donde la cohesión social que decíamos de sus sistemas étnicos y la identidad nacional se ha reforzado. Eso es parte de lo que llamamos nation branding, que es como el sello distintivo que las autoridades se han programado y se han propendido por reforzar. De medidas anticorrupción hablamos bastante, la meritocracia, hablábamos de cómo los líderes se han ido pasando el poder dentro del partido mayoritario, pero son ministros súper especializados, pero también abiertos a que si los cambian de cartera y los pasan a otro ministerio, también son capaces de asumirlo. Son muy pragmáticos. El transporte es impresionante, tanto la línea del metro como los buses, como hablábamos del
aeropuerto, todo está interconectado. Es un país pequeñísimo, pero más o menos con 11 autopistas. La infraestructura es totalmente del otro mundo, con un retén, con un ERP se llama, que es un sistema que al carro directamente le cobra cuando entra a ciertas calles de la ciudad para evitar precisamente congestiones, entonces se le descuenta automáticamente y eso hace que la gente trate de usar más el servicio público que los carros particulares, que de hecho son bastante caros, tienen unos impuestos altísimos. En cuanto a lucha contra el terrorismo, recordemos que Singapur se unió a la coalición contra ISIS, entonces está aliado con Estados Unidos en cuanto a ese tema, y desgraciadamente pues está rodeado no solo de países musulmanes, lo cual no quiere decir que todos sean terroristas, pero sí hay focos, por ejemplo en Indonesia, y talibanes que también desde Filipinas pueden atentar contra Singapur, entonces están muy pendientes de eso. Como decíamos, lo que más podríamos aprender es la tolerancia y la convivencia pacífica. Ahora que pues tenemos a la población venezolana dentro de Colombia, el manejo de la xenofobia que ellos tienen es excelente. Al ser excepcionales, o sea, ese era su imperativo categórico, no podía, el éxito se tenía que definir en términos económicos y ser extraordinario era lo mínimo que se esperaba. Ellos no pueden dormirse en los laureles, no pueden ser conformistas, entonces a eso se refiere el excepcionalismo, están llamados a ser grandes, así tengan poco territorio. La apertura comercial y a multinacionales, los niveles de inversión, pues son los que han permitido que tantas empresas se hayan establecido. Por ejemplo, ExxonMobil, que es la petroquímica número 8 en el mundo, es un inversor grandísimo en Singapur y tiene que ver con todos los químicos, petroquímicos de la refinería que mencionábamos. Y así pues Singapur se ha convertido como en un imán, un magneto que atrae toda esa inversión por su apertura comercial y la facilidad que le da a las empresas extranjeras. Han sabido apreciar su sector turismo y la educación, el hecho de que de que Singapur tenga 4 idiomas oficiales, pero de los cuales el inglés es el obligatorio para el gobierno, para la educación y para el comercio, es un valor añadido grandísimo para las empresas y bueno, para la misma juventud que habla perfecto inglés, pero les promueven su segundo idioma, ya que pueden venir de la población malaya o china o tamil, que son los de la India. Entonces, pues el hecho de que haya bilingüismo es una lección muy importante en Singapur. Aquí yo quería pasarles un video muy corto, pero antes de que se cargue, o no sé si lo pueden ver bien, Lina me iba a ayudar con eso, pero bueno, intentemos saber. Solamente dura 3 minutos, está en inglés, con letreros en inglés, pero me gusta que muestre la innovación y es la filmación de una serie norteamericana futurista que escogió como escenario precisamente Singapur. Vamos a ver entonces si la pasa. Shooting the 3rd season of Westworld. We talked to an awful lot of people about the future. And there's a great quote from William Gibson where he says, the future is already here, it's just unequally distributed. And if you want the future, you've got to go to Singapore. Wow, Singapore now seems worlds away. The architecture is ¿Nos está viendo el video? innovative and sprawling. No se ve el video, es una... Lina, creo que me tienes que ayudar porque me dicen que no se está viendo el video. ¿Ahora sí? Listo, Ya ahora sí. Ya lo puse. We're here in Singapore, shooting the 3rd season of Westworld. We talked to an awful lot of people about the future. And there's a great quote from William Gibson where he says, the future is already here, it's just unequally distributed. And if you want the future, you've got to go to Singapore. Wow, Singapore now seems worlds away.
The architecture is futuristic, innovative, and sprawling. It is such a unique city. One of the things we talked about was not all the future is going to be brand new. Some of it's going to incorporate old. For instance, yesterday we shot at the National Gallery. National Gallery, the old Supreme Court, what a place. They retain what was originally, from our British colonial days in terms of architecture and blended with modern, old and new within a single location. A perfect location to be able to showcase, some of our history as well. Shooting in Singapore was like going to another world. They're so advanced in so many ways. So I thought it was an amazing choice to represent what the future may look like. When we received the script pages for a tropical island, the local location team went out and scouted every single jetty possible. But when we finally saw the photos of Pulau Ubin, we realized that that was the perfect location for Bernard's journey. Pulau Ubin is a great place. I mean, it's one of our rare islands that we've retained, that kind of goes back to nature reserve and wildlife. School kids go across to Pulau Ubin, just to have a feel of what Singapore was like as opposed to cosmopolitan Singapore. Chinatown, they retain a lot of the looks of the old shop houses, and that's why you've got the kind of the old and new world side by side. It was really thrilling to be in a place that I had never been to before. It was really cool. It was great. It was great. The Marina One's this incredible combination of high-end apartments and this kind of overhangs and pool decks below. It's just a fascinating space. Oh, the food. The food is amazing. I think the crew has had a really great time experiencing the hawker stalls. This is definitely a treat, both to the senses and for our production in general. It's been amazing working in Singapore because you see a lot of beautiful intrusions of nature and greenery upon the architecture. The crews have been fantastic and everybody's worked together really well. It's unlike any other place in the world. The mix of architecture and natural elements is what makes Singapore such a beautiful place. Okay. No sé si están viendo esta última diapositiva de sugerencias. No, señora. A ver, voy a mostrarte. Reanudar presentación. Listo. Esta ya es la última con algunas sugerencias para los que quieran ampliar tanto videos como artículos y documentales. Uy, creo que la quité. Bueno. Por ejemplo, Eduardo Berens de la Universidad de los Andes escribió 2 artículos muy interesantes después de que hizo una visita con la Cámara de Comercio de Colombia a Singapur. Y vemos que tanto Channel News Asia como National Geographic, el Discovery Channel y HBO han también hecho documentales sobre Singapur. Y en cuanto a películas, estas últimas 4, creo que la última que tradujeron como Locamente Ricos, la pasaron en Colombia. Para quien quiera ampliar sobre bibliografía o documentales, yo los tengo aquí en casa, les puedo pasar. Y ya lo último que quiero leer, abusando de su paciencia, es lo que les había prometido de las listas, los rankings. A ver si puedo aquí. Singapur ocupa el número 1 en el índice de competitividad global, después sigue Estados Unidos y Hong Kong. El número 3 en el índice de inversión extranjera directa, IED, siendo el primero Estados Unidos y el segundo China. Pero como les digo, con la pandemia todo puede haber cambiado. El número 13 en anticorrupción lo vimos junto con Finlandia, Suecia y Suiza. El número 1 del mundo en innovación global. Número 3 en centro financiero, después de Hong Kong y Londres. Número 2 en puerto por volumen de mercancías. Número 2 en Producto Interno Bruto per cápita, después de Luxemburgo. Número 1 en velocidad de conexión a Internet. En Singapur más o menos todo el mundo tiene 2 y 3 celulares.
El porcentaje más alto de millonarios en el mundo, el 100% de cobertura en sistema de distribución de agua potable y saneamiento básico, un desempleo inferior al 1.5%, ocupa el lugar número 4 en protección a la propiedad intelectual, el número 7 en país más pacífico del mundo, el número 11 en el mejor país para vivir en pandemia, ese dato lo encontré ayer, el mejor para vivir actualmente es Nueva Zelanda y le sigue Singapur. El número, entre los dos únicos países de Asia en el reporte de poder blando, como mencionábamos, o soft power, está primero Japón y después Singapur. Más o menos esos son los rankings que les quería leer. Y bueno, ya con esto estoy lista para sus preguntas. Espero haberlos motivado y haberles inspirado para que viajen a Singapur. Muchas gracias. Johanna, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido una charla muy interesante. Hay varias preguntas en el chat. No sé si las quieres revisar o quieres que te las lea, como prefieras. A ver, entro aquí al chat. A ver, las elecciones que estaban programadas para este año 2020 se realizaron. Este año no hay elecciones porque Halima Yacob, la presidenta, se posesionó en el 2017 y son 6 años, entonces hasta el 2023. No sé si te refieres a elecciones parlamentarias. En ese caso sí creo que hubo elecciones y pues obviamente el PAP, el Partido de Acción Popular, siempre es el que gana. Y de primer ministro, como son casi cada 5 años, entonces tampoco toca todavía. Alguien me pregunta en cuanto a la seguridad, ¿qué tan seguro es el país? En esto le voy a hablar como madre, más que como profesora o como catedrática. Mis hijas podían salir a las 10 de la noche, irse solas a cine y regresarse caminando y nada les iba a pasar. Mi hija de 18 años podía llegar de fiesta en un taxi a las 2 de la mañana y yo ni siquiera necesitaba pedirle la placa del taxi. Uno puede dejar la mesa cuidando, en los restaurantes la puede dejar con la cartera puesta, mientras va por la comida o va y la paga y la trae, y nadie le va a haber robado la cartera ni abierto la cartera para sacarle el celular. Es absolutamente seguro. Otra pregunta por aquí. La relación con Malasia en el fondo, ¿por qué es tan delicada? Pues es que Singapur se sintió expulsado a las malas. Se realizó un referendo y se decidió, los líderes de Malasia decidieron que no querían que Singapur formara más parte de la federación y lo echaron. Eso fue una sorpresa absoluta para Lee Kuan Yew y para los líderes de ese momento. Entonces es como si el padre hubiera expulsado al hijo. Para ellos fue un shock total, pero fue al mismo tiempo una motivación para Lee Kuan Yew y sus amigos, sus colaboradores, para crear un país incluso mejor del que los expulsó, y lo lograron. ¿Por qué la composición de las Fuerzas Armadas es tan grande teniendo en cuenta que no es un estado tan grande? El servicio militar en Singapur dura 2 años y es obligatorio para todos los hombres que nacen en Singapur, incluso para los hijos de extranjeros que nacieron en Singapur. A los 18 años pues tienen que decidir en ese caso qué hacen, porque siendo extranjeros pues les tocaría quedarse para el servicio militar del hijo. Ellos tienen muchos acuerdos con Estados Unidos, incluso han permitido que Estados Unidos parquee su portaaviones para ejercicios militares conjuntos. Entonces, pues al ser el servicio militar obligatorio y al tener tantas alianzas militares en el marco de la ASEAN y con países grandes, pues por eso es que las fuerzas militares son tan poderosas y tan bien armadas. Parece que las libertades civiles y de expresión son restringidas, lo que lo muestra como una nación de rasgos democráticos autoritarios. Exacto, esa es la definición exacta. Es un país híbrido con rasgos tanto democráticos como autoritarios, y ese es un poco el debate, que qué tantas libertades estamos dispuestos a entregar a cambio de tener un país súper seguro y súper disciplinado. Jorge Aponte me pregunta, ¿Singapur políticamente es independiente? ¿Cuál es la relación con China?
es totalmente una república independiente y la relación con China está en los mejores términos porque Singapur ha sido muy inteligente, no ha querido ni pelearse con el vecindario ni enemistarse con Estados Unidos. Tanto que cuando se tuvo que buscar un lugar neutral para la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un, el coreano, se decidió que fuera Singapur en el 2018, no solo porque les daban garantía de seguridad para ambos mandatarios y sus comitivas, sino porque Singapur no tenía problema con ninguno de los dos países. Creo que esos son ese plato típico laksa que llevan. A mí no me gusta personalmente el laksa, es una sopa con raíces chinas, con coco, pasta de coco, con camarones, con huevos de codorniz y pues esencias y seasonings chinos. A mí me parece horrible, pero pues sí va en gusto, lo mismo que la fruta típica, el durian, pues que los asiáticos comen, pero es espantosa, está incluso prohibida en el metro, so pena de una multa muy, muy grande. El costo de vida en Singapur es muy alto, altísimo, está catalogado junto con Hong Kong y Zúrich en Suiza como los más caros, digamos como colombiano, tanto para vivir como para turismo. Pues lo que pasa es que los que viven en calidad de expatriados de multinacionales, pues tienen unos ingresos altísimos y las empresas les pagan tanto la vivienda como el colegio de los hijos, entonces pues ya en ese caso les queda mucho más cómodo. Para el turismo sí es costoso, pero Singapur en últimas tiene desde rotondas de comidas, los hawker centers y los wet markets y todo eso donde se consigue comida muy barata, hasta restaurantes estrella Michelin. Entonces, pues depende de lo que uno quiera comer y también tiene hoteles, desde el Marina Bay Sands, que fue el que les mostré de las 3 torres con el barco encima, hasta moteles 2 estrellas. Entonces, pues depende del tipo de turismo que uno quiera hacer. Aura Lucía Peñuela me pregunta cuál es la ruta para un colombiano o un extranjero encontrar una fuente de ingreso en Singapur como empleo o inversionista. ¿Es fácil la migración? Definitivamente como inversionista es muy fácil, porque es un país abierto justamente a capital extranjero y facilita mucho por cuestiones tributarias que llegue gente a invertir. Empleo, pues la mejor vía es que una multinacional lo transfiera y lo traslade a Singapur, pero irse sin empleo, o sea, no es recomendable. La migración no es fácil. En el aeropuerto Changi hacen preguntas muy concretas, hacen seguimiento a los ilegales, o sea, no es recomendable irse como ilegal, obviamente. ¿Cómo lograron llevar la Fórmula 1 para desarrollar? Bueno, esa es otra del poder suave de los atributos de Singapur. Son el único circuito nocturno de las carreras de Fórmula 1. Entonces las pasan en ESPN, en los canales estos deportivos y muestran toda la belleza de la ciudad nocturna y toda la seguridad que hay para ese circuito. Además, esas carreras van acompañadas de conciertos, de festivales de comida, entonces en septiembre eso es todo un atractivo turístico. Obviamente este año no se realizó, pero Singapur todo lo hacen grande, entonces con tal de atraer, ellos no escatiman en recursos. No sé si haya más preguntas. Yo no veo, Lina. No, tampoco veo. Creo que había una persona que estaba alzando la mano. Ángela, si quieres hacer la pregunta directamente. Pero espérame que... creo que pasaste fue a presentar. Sí, claro, pueden abrir el micrófono, pero entonces lo hacemos de forma ordenada. Le contesto a Tomás, el índice de desempleo es inferior al 1.5%. No sé, Ángela, ¿qué nos va a compartir? Yo no estoy viendo quién alce la mano, Lina. Yo estoy alzando la mano. Ah, embajador Morales, dime. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mil gracias y un
Una felicitación, la verdad, muy efusiva para Johanna por esa excelente presentación. Hemos tenido una visión muy integral de lo que es Singapur, no solamente también en lo que se refiere a tanto aspecto positivo, a lo que ella ha denominado la excelencia realmente de un país, de una nación, y también los desafíos que enfrenta. Nosotros que hemos tenido la suerte en la Cancillería de trabajar en el área del Asia-Pacífico, pues sabemos que hay países también muy similares, lo vemos ahora el caso de Corea, Japón, países que también como Tailandia, que llevan una senda de crecimiento y de desarrollo también importante y que hace unos años estaban incluso mucho más atrás que Colombia y hoy son realmente economías impresionantemente desarrolladas. Yo quería hacerte una pregunta y es en relación, ¿cuál es tu visión en relación con Singapur y Colombia, que somos parte de la cuenca del Pacífico, que Singapur tiene una relación, por supuesto, muy estrecha con el Asia-Pacífico, pero que también con los países, diríamos, del otro lado de la cuenca, es decir, Canadá, por supuesto, Estados Unidos. ¿Y tú cómo ves a futuro qué es lo que nos ha hecho falta a nosotros para tener una real inserción en el Pacífico y en una relación, diríamos, mucho más estrecha y más productiva con una nación como Singapur? Pues primero, mencioné que llegamos tarde, mientras otras las naciones latinoamericanas ya habían establecido su embajada, nosotros llegamos apenas en el 2014, entonces nos tomaron ventaja. Además, como a veces pensamos en pequeño, no creamos la embajada a nivel de embajador extraordinario y plenipotenciario, tú me entiendes ese lenguaje, sino que la creamos a nivel de encargado de negocios EP. Entonces, aunque era un encargado pues en permanencia que iba a continuar, no lo iban a reemplazar pues después de su periodo de 4 años, de todas maneras eso es como abramos la embajada, pero abramosla en chiquito. De hecho, eran solo 4 funcionarios, 2 administrativos y 2 diplomáticos. Entonces, todo eso nos hace ver como temerosos para enfrentarnos a Singapur o a una nación. Y porque siempre también tenemos la mirada puesta en China, India, Japón, y se nos olvidan los otros países. Porque también en lo comercial ha sido difícil llegar a Singapur, eso pues lo podía dar testimonio el representante de ProColombia, ha sido muy difícil llegar con los aguacates Hass, ha sido difícil aumentar el petróleo que llevamos allá a la refinería, por la distancia obviamente, los vuelos. Entonces sí, yo creo que empezamos como temerosos, como pensando en chiquito y no nos lanzamos con con ese empuje que hacen esos países asiáticos que no le temen a nada. Pero bueno, poco a poco se llega lejos y pues ya la embajada va en su segundo embajador, entonces pues ya esperamos que ningún gobierno la cierre, porque en Colombia ha sucedido que, por ejemplo, la de Filipinas y la de Indonesia la abrieron y después la cerraron. Entonces confiamos que eso no pase con la de Singapur, porque sigue siendo un lugar estratégico. Pero bueno, no sé si el ex embajador me quiere ayudar con esa respuesta, porque es un poquito tricky. Voy a abrir la embajada que estaba por ahí conectado, a ver si me ayuda. No, muchas gracias, Johanna. La verdad que coincido, la verdad, también contigo. Y otra cosa que yo considero es que nosotros somos de la cuenca del Pacífico y tenemos esa intención durante muchos años de acercarnos a los países asiáticos, pero uno de los elementos que yo veo realmente que ha obstruido, diríamos, ese objetivo es que el Pacífico nuestro no está desarrollado, es decir, no hay una estrategia de tener un Pacífico que mostrar frente a los países justamente de la cuenca. Entonces no hay un puerto realmente importante en el Pacífico nuestro, tenemos una riqueza incalculable y muchos recursos, pero todo esto nos lleva a lo que tú mencionabas y es que lo fundamental, y eso es casi como un común denominador de los países, es el recurso humano, es decir, cómo realmente potenciar el recurso humano,
en su conocimiento, en su capacidad para poder realmente tomar decisión de desarrollar un Estado, que yo creo que eso es lo que hicieron los países asiáticos. Tomaron la decisión de desarrollarse y para ello realmente desarrollaron políticas no cortoplacistas, sino de mediano y largo plazo. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias. Y vale la pena mencionar que Singapur ha invertido en Buenaventura, en Colombia, para ayudar también al puerto colombiano del Pacífico. Johanna, también tenemos a Carlos M. No sé si él tenía la mano levantada hace un tiempo, si va a participar. O si no, también está conectado el embajador Vaquero, si quiere añadir algo para la cuenca del Pacífico, tendrías que poner. Claro. Buenas tardes. Yo quiero, en nombre del Observatorio... Ok. ¿Está oyendo bien? Sí, Enrique, pero espérame, es que iba a hablar el embajador Vaquero. Ya. Entonces le damos paso y ya tú haces tu intervención, ¿bueno? Bien. Correcto. Listo. Pero al embajador creo que no lo escuchamos bien, tal vez está un poco bajo el volumen o el micrófono. Démosle un minutico, por favor. Igual vemos que también hay otras preguntas. Jorge, apunte si quiere luego de la intervención del embajador. Y Enrique, obviamente, él como parte del Observatorio Asia-Pacífico, intervendrá también con algunas palabras. Pero no sé, creo que hay un problema con el micrófono del embajador. No se escucha. Jorge, si quieres hacer tu pregunta mientras el embajador se conecta. Yo tengo una duda. Yo estuve hace unos días en una rueda de negocios con Cotra y con una gente de Corea que me ayudó a conseguir citas en el tema de educación. Me sorprendió la agilidad, la prontitud, la respuesta, lo pendiente que estaba con mis citas, ¿sí? Yo me pregunto por qué en Colombia no tenemos algo así. ¿Por qué nuestros agentes comerciales del gobierno, de cualquier institución, no tienen esa agilidad? Y la otra duda que tengo es, ¿el sistema político en Singapur cómo funciona? ¿No puede llegar a tiempo? ¿Cómo es la relación con China? Respondo con respuestas. El gobierno funciona como una república parlamentaria unicameral de partido mayoritario, casi sin oposición. Sobre la relación con China, como te decía, es excelente. No se ven como rivales, sino como socios comerciales, como aliados. China, de hecho, es el tercer socio comercial de Singapur, incluso ganándole a Malasia, que es del Estado de China. Y en cuanto a tu pregunta sobre la celeridad de los procesos y los trámites, hay que diferenciar los países donde tenemos embajada. Sí tenemos en Corea, tenemos en Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, el sureste asiático, bueno, son esas, Filipinas, pero a veces ese tipo de citas comerciales que estás mencionando las maneja el representante de ProColombia, que no es representante en todas las embajadas de Colombia, y también si hay sección consular, pues se supone que los cónsules también ayudan a los nacionales en todos esos acercamientos para invertir y para trámites que quieran realizar. Entonces, pues compararnos con los países asiáticos nos resulta muy difícil, pero sí, tanto la atención a connacionales por parte de los consulados como las oficinas de ProColombia que envían los ministerios de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, pues deben aprender de esas buenas prácticas precisamente y tratar de darle celeridad a todas las solicitudes que hagan tanto los inversionistas como los ciudadanos colombianos.